fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. Hechos 12, 1 al 17. Lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El número 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. El 17 dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Puede tomar su asiento? Dios, aleluya. Como todos los lunes, este lunes que pasó, hicimos un servicio familiar en nuestro hogar. Es un servicio pequeño donde nos reunimos toda mi familia y hacemos un culto normal. Alguien canta los de avivamiento, los de adoración, y después meditamos en un pasaje de la Biblia, y esta semana meditamos en este pasaje. Y hoy lo quise compartir con ustedes. Las escrituras nos dicen que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y en ese ataque a los cristianos dice que Herodes echó mano a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. Y como vio que esto le agradó al pueblo, le agradó a los judíos, y quiso hacer lo mismo con Pedro. Entonces le echó mano a Pedro, lo echó a la cárcel, y pensaba sacarlo en una fecha muy sensible para el pueblo judío.
y seguramente lo que quería era matarlo en frente de los judíos porque vio que eso les agradaba. Pero dice la Biblia que en medio de esto la iglesia oraba fervientemente, y eso fue lo que llamó mi atención. Eso fue lo que llamó la atención de todos cuando leímos este pasaje, que a pesar de todo esto, la iglesia nunca se quedó callada. Mataron a un líder, apresaron al otro y habían matado a muchos otros cristianos, pero en medio de todo esto la iglesia no dejó de orar. Y mientras todos estos planes de los hombres pasaban, la iglesia no dejó de orar. Yo quiero decirle a usted que el mundo espiritual cambia cuando usted ora. Cuando usted dice, no me voy a quedar pasivo. Cuando usted dice, yo voy a levantar una oración por mi familia. Cuando usted dice, yo voy a orar por mis hijos. Entonces el mundo espiritual comienza a moverse a favor de los hijos espirituales de Dios. Hay ángeles que comienzan a moverse cuando usted y yo oramos. Y no soy de las que creen que nosotros mandamos a los ángeles a hacer cosas por nosotros cuando oramos, sino que es Dios quien los pone a disposición de nosotros. Cuando usted ora, Dios manda a sus ángeles con usted. La Biblia no nos enseña que nosotros somos los que mandamos a los ángeles, pero sí nos enseña que Dios manda a los ángeles. Amén. Dios les dice, vayan, y ellos son como un rayo para servir a los herederos de Dios. Por eso cuando la iglesia comienza a orar, los ángeles comienzan a moverse. Lo único que a veces Dios está esperando es una iglesia que ore, una iglesia que le crea a Dios, gente que diga, las cosas en mi casa no se van a quedar igual, vamos a orar hasta que algo pase, vamos a orar con gozo y vamos a orar con todo el corazón. La Escritura nos dice a nosotros que la iglesia oró fervientemente. ¿Alguien sabe qué significa fervientemente? Significa con entusiasmo. ¿Sabe qué quiere decir con fervor? Con celo ardiente, es decir, con calor. Esta iglesia le subió 10 a la cocina espiritual, porque Pedro estaba en la cárcel. Un líder de ellos había sido asesinado frente a sus ojos, y ellos no se iban a quedar quietos, y ellos sabían que si ellos no oraban venía lo mismo para ellos. Así que ellos se pusieron a orar. Y cuando Pedro tocó a la puerta de ellos no creyeron que era Pedro realmente. Estaban orando seguramente, Dios, por favor, libera a Pedro, él es tu hijo, él te va a servir muchos años más, tiene más iglesias que conquistar. Y cuando Pedro tocó a su puerta, no tuvieron fe de que Pedro iba a ser liberado realmente. Amén, aleluya. Y déjeme contarle un pequeño testimonio sobre las fuerzas, cómo usted debe orar con fuerzas, cómo usted debe orar fervientemente, y las cosas que pueden pasar cuando hay un pueblo unido, cuando hay una familia unida que ora fervientemente. En la India había un pastor que venía de una familia en extrema pobreza. Ellos no tenían electricidad ni agua potable, vivían en una pequeña choza que él había construido. Pero el vecino de al lado era muy rico y poseía una granja enorme y tenía miles de vacas y miles de cosechas distintas. Y este varón le vendía leche y vegetales a los aldeanos, pero este hombre era muy codicioso y cobraba más de lo que debía. Mucha gente no podía comprarle. Y un día este pastor se puso a orar porque no tenían qué comer. No tenían nada, solamente estaba él y su familia. Entonces reunió este pastor a su familia y comenzaron a orar. Padre, provee el alimento de cada día, provee, pero siempre con fe. Y un día unas de las 10 vacas del hombre rico se fueron a la choza donde vivía el pastor y su familia. Y en este tiempo tener una vaca era importante, porque podría tener leche y otros productos lácteos que podían vender. Los empleados fueron por las vacas y las pusieron dentro de la cerca del dueño. Y al día siguiente, las mismas 10 vacas se salieron y se volvieron a ir a la choza de este pastor. Y esto sucedió una y otra vez.
El dueño se frustró tanto que dijo a sus empleados: díganle al pastor que se quede con esas 10 vacas. Porque se desesperó que las vacas las iban a traer y se iban nuevamente con el pastor. Las iban a traer, las encerraban y nuevamente aparecían con el pastor. Entonces este varón se desesperó y dijo: díganle al pastor que se quede con esas 10 vacas. Y no le importó porque él tenía muchas más. El pastor estaba tan emocionado que empezó a vender leche y otros productos a la gente del pueblo, pero a un precio mucho menor. Después la gente se empezó a formar a su puerta y este pastor pudo comprar más vacas. Su negocio siguió creciendo tanto que el otro dueño vino y dijo: me estás sacando del negocio, no puedo competir contigo, ¿por qué no te quedas con mi compañía? Este pastor compró la compañía por una fracción de su valor. Y hoy en día este pastor tiene una compañía exitosa con varios cientos de empleados. Y todo pasó cuando ellos decidieron doblar rodillas. Todo empezó cuando ellos doblaron rodillas y estas 10 vacas lo vinieron a buscar y nunca más volvieron a casa. Como un imán atrajo la bondad de Dios. Así debe usted ser con la oración. Mientras tu petición no haya sido contestada, no sueltes la oración. Mientras tu petición no haya sido contestada, dile al Padre: si no me bendices, no te vas. Inclínate a orar hasta que tu petición sea contestada. Las peticiones que el Padre contesta no son oraciones aburridas, no son oraciones repetitivas. Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes quieran algo, oren y díganle al Padre: Padre que estás en los cielos. Y en ese instante los cristianos se conectan con la fuerza de poder más grande que hay en el universo. Orar no es mandar vibras positivas a nadie. Orar no son que Dios, por favor, cuida y con eso mandas vibras a la gente. Eso no es así. Orar es tocar el cielo porque hay un Dios que oye y se mueve a favor de la gente. Cuando tú oras, Dios se mueve, Dios te oye y se mueve a favor de tu familia, a favor de tus hermanos, a favor de tus seres queridos. Déjeme contarle un testimonio. Y es que cuando yo estaba pequeña y estábamos viviendo en Guatemala, yo siempre anhelaba tener un teléfono. Yo miraba cómo toda la gente tenía un teléfono, pero yo no podía tener uno. Entonces yo siempre me inclinaba, pero yo no veía esto como algo imposible. Y yo le decía: Dios, por favor, provéeme un teléfono. Yo no sé cómo vas a hacer, pero provéeme un teléfono y que sea gratis. Entonces, un día, ahí cuando estábamos en Guatemala, mi mami me había puesto un puesto de guineos. Ella compraba una reja de guineos y entonces lo poníamos afuera de la iglesia y yo vendía esos guineos ahí. Y los carros siempre se parqueaban y me compraban todos los guineos que yo tenía ahí. Y un día cuando yo estaba sentada ahí, vi que pasó un camión, de esos que llevan gente, pasó un camión y atrás del camión venía una moto. Y cuando pasó la moto, brincó tan alto que se le cayó algo que parecía una bolsa de nylon negra. Entonces yo, por curiosa, dije: ¿qué será eso que botó ahí? Seguro es una bolsa. Y me quedé sentada ahí. Y no pasó ni un otro carro, entonces me agarró más la curiosidad y dije: lo voy a levantar aunque sea una bolsa ya para echarlo a la basura. Y fui, y cuando miré era un celular, y ese celular valía como 1,500 quetzales. Y cuando lo agarré, pues dije: ¡ay, un celular! Y corrí rápido con mi mami y le dije: mami, mira este celular. Yo creo que se le cayó a alguien. Le dije: no sé cómo, mira. Y ese teléfono tenía internet. Y tuvo internet por no sé cuántos meses, pero tuvo internet por mucho tiempo. Y eso es algo que si a usted le ayuda, eso es algo que me ayudó a seguir, a motivarme a seguir orando. Para que usted vea que no hay cosas imposibles que Dios no pueda contestar. Tal vez para usted se le hace imposible que alguien llegue con el iPhone 14 Pro Max y le diga: tenga, te lo regalo, o ten, te lo regalo.
o que usted vaya caminando y lo encuentre ahí deslaqueado con internet para un año. Tal vez para usted es imposible, pero cuando uno se pone en oración, no hay imposibles para Dios. Gloria a Dios. Amén. Al poco tiempo después de haber recibido este celular, yo quería otro celular, pero porque el que había encontrado era uno de teclas. Entonces yo quería uno que fuera táctil, que fuera así, solo la pantalla plana. Y empecé a orar nuevamente: Dios, dame un celular grande, dame un celular. Y cuando de repente llegó un hermano con un celular y dijo: te lo regalo, solamente compone la pantalla porque le dejé caer agua y es todo tuyo. Y ese celular, cuando lo llevamos a componer, también tenía internet, hermanos, y se compuso todo, y ese teléfono también era de gran valor. Así que eso también fue algo que me hizo motivarme a seguir orando y a nunca dejar de creer en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Hechos 12:5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra de Dios dice en Hechos 12:5 que la iglesia oraba y oraba y oraba tanto que cuando Pedro llegó a tocarles la puerta, porque el ángel lo había liberado, ellos no creían que era Pedro. Yo no sé usted, pero yo creo en ese Dios de oración. Yo creo en ese Dios que contesta las oraciones. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Quiero contarle otro testimonio también, y esto va para las personas que no creen tal vez en la profecía, o que tal vez Dios les ha hablado y dicen: ay, tal vez Dios se olvidó de esa profecía. Y es que hace alrededor de 12 años o 11 años, cuando estábamos igualmente en Guatemala, Dios me habló por medio de profecía y me dijo: te voy a regalar un carro. Solamente eso me dijo. Entonces yo, de la curiosidad, yo no podía dormir nuevamente, no podía dormir y no podía dormir. Entonces yo me incliné y oré y le dije: Dios, ¿cuándo va a llegar el tiempo en que me vas a regalar este carro? ¿Cuándo va a pasar? Porque yo quería ese carro en ese mismo momento, aunque no lo pudiera manejar. Y Dios me habló y me dijo que me lo iba a dar a los 20 años. Y hace poco tiempo, hace 2 semanas, el Señor me dio una bendición. Y no solamente no lo tuve que ir a buscar por allá, no tuve que gastar mis ojos para ver ese carro en Facebook, sino que ese carro llegó a la puerta de mi hogar y llegó gratis, hermanos. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Yo sí había dudado y dije: Señor, ¿será que a los 20? ¿Será que no te confundiste cuando me hablaste si quisiste decir 21? Porque yo en este momento tengo 20 años, así que empecé a dudar y dije: tal vez voy a llegar a los 21 y ahí, o tal vez voy a tener que trabajar un poco más y comprarme mi carro. Pero Dios dijo: no, yo te doy las llaves de tu carro, aquí están. Hay mucha frustración en el pueblo de Dios porque nosotros no oramos. Hay mucha ansiedad y mucho estrés porque no oramos. Hay muchas cosas por las que estamos pasando, muchas ansiedades que se irían corriendo si nosotros solamente y simplemente nos postráramos a orar. Si usted simplemente se parara y dijera: esto no se queda así, voy a encender el fuego en mi casa, voy a buscar a Dios. Y cuando la iglesia ora con fuego, los ángeles empiezan a correr, los cielos se abren, las puertas se abren, milagros suceden. Pero usted lo tiene que creer. Gloria a Dios. Y tal vez usted dirá: bueno, un día yo oré por un enfermo, pero ese enfermo más se enfermó. Yo oré por alguien con cáncer, pero ese se murió. Así que yo ya no creo en la enfermedad, yo ya no creo en la oración, Yo ya no creo en la oración y yo ya no quiero orar más.
A mí eso no me importa, porque usted no debe de dejar de orar. Esas cosas pasan porque son el tiempo de Dios. Tal vez esa persona por la que oraste se murió porque era el tiempo de Dios y nadie puede detener lo que Dios quiera hacer con nosotros. Pero eso no nos debe de detener de seguir orando. Esas enfermedades no me van a detener y no me van a cerrar la boca para que yo deje de orar por más personas. Porque yo creo en un Dios que sana. Le invito a ir a Santiago 5, 13, 28. Santiago 5, 13, 28 al 28. Santiago 5, 13 al 28. Gloria a Dios. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ay, sí, dirá usted, yo oré, pero una puerta se me cerró. Oré para que una puerta se me abriera y más bien se me cerró esa puerta. Es porque no era el tiempo de Dios. Pero cuando Dios dice, esa puerta se te va a abrir, esa puerta se abre. Cuando Dios dice, tú vas, tú vas. Cuando Dios dice, tú vienes, tú vienes. Gloria a Dios. Es cuando es el tiempo de Dios. Gloria a Y Dios. cuando Dios dice, tú te levantas, entonces tú te levantas. Entonces nos damos cuenta que la oración es poderosa. A mí me hace temblar solo pensar cuántas cosas no están pasando en nuestra familia, cuántas cosas están pasando en mi vida, porque no estamos orando. Estamos diciendo, bueno, ahí que se haga la voluntad de Dios, ahí que haga Dios lo que Él quiera con mi vida. Yo no sé de dónde usted sacó eso, porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:8 que el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá la puerta. Pero tenemos que orar en todo tiempo sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me puede confirmar con un amén. Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este texto me hace recordar a algo que me pasó en esta semana. Y es que yo le conté a mi mami cuando fuimos a comer al chino, fuimos a comer en esta semana, creo que fue día martes. Y yo en ese momento me paré, después que casi toda mi familia ya se había sentado en la mesa, me paré, fui a agarrar mi comida, y cuando decidí ir a agarrar un pan, miré a una mujer que estaba parada ahí y agarró 2 panes y los puso en su plato, y en ese momento se puso a orar. Hizo sus manos así y con su cabeza mirando para arriba se puso a orar. Y luego se movió para el siguiente plato y agarró otra comida y alzó sus manos así y se puso a orar. Y iba en cada plato de comida haciendo lo mismo. Y en ese momento se quebrantó mi corazón y dije, Aleluya. qué ingrato es uno con Dios. Y esa mujer me hizo reflexionar en cuántas cosas no han pasado en nuestra vida y nosotros nunca le damos gracias a Dios. Amén, aleluya. Gloria. Tal vez Dios te trajo de una manera fácil a este lugar, a los Estados Unidos, cuando te viniste para acá, pero nunca le diste las gracias a Dios porque pasaste de una manera fácil. Mientras hay otros, si tú te pones a pensar que hay otra gente pasando en el desierto y están muriendo de sed, están muriendo por el calor, tal vez se acuestan a dormir ahí en el desierto en la noche
y nunca más vuelven a abrir sus ojos. Pero como fue fácil para ti, no es fácil levantar tan siquiera tu cabeza y decirle gracias Dios, gracias porque me trajiste de aquí, gracias porque aún me tienes aquí, mientras otras personas ya fueron deportadas, mientras otras personas murieron trabajando, mientras otras personas tal vez iban a lavar su ropa y en ese momento quedaron abajo de un tráiler, tú me tienes aquí con vida. Aleluya. Eso no es fácil para nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sin embargo, esta mujer iba agarrando y había mucha gente a su alrededor, pero ella no tuvo vergüenza de alzar sus manos, de alzar su cabeza y darle gracias al Padre por los alimentos que ella estaba a punto de comer. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice, oren, oren, estén siempre gozosos, pero oren sin cesar, den gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oren siempre. ¿Quién sabe si esa pequeña oración que vas a hacer antes de salir de tu casa va a salvar a tu familia? Amén. Aleluya. Dice la Biblia en San Mateo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ore con fervor, ore con fuego, ore con ganas, ore sin cansarse. Muchas veces decimos, ay Dios, yo ya oré mucho. Pastor, viera que yo oré por mi mujer, pero siempre no se quiere venir a vivir conmigo. Usted dirá, pastor, usted no se imagina cuánto yo oré ya para que conseguir una renta. Usted no se imagina cuánto yo ya oré para conseguir un trabajo. Usted no se imagina cuánto ya oré para tener para mi renta. Mejor ore usted porque usted está más cerquita de Dios. Dice en Éxodo 20:19 que el pueblo de Israel le tenían miedo a Dios y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Muchas veces ya no queremos hablar con Dios también porque nos sentimos en pecado, nos sentimos sucios, desesperados, y por eso es que ya huimos de la oración. Sentimos que no somos dignos de hablar con Dios. Pero ¿qué hace un enfermo cuando está en la enfermedad? Él no sigue en la enfermedad, ¿verdad? Yo no he conocido a ningún enfermo que no trate de ir al hospital. Yo no he conocido a alguna persona que cuando siente dolor no haya tratado de buscar algún medicamento. Cuando nosotros nos sentimos en pecado, cuando nosotros nos sentimos apartados de Dios, es cuando más debemos de acercarnos en oración. Dios oye tus oraciones. Lo que pasa es que nos cansamos muy rápido. Pellizques espiritualmente y diga, yo no voy a dejar de tocar las puertas hasta que se me abran. A mí me encanta lo que dice el Evangelio, porque dice que Jesús, queriendo enseñarle a la gente la importancia de orar sin cesar, les contó la historia de un juez en una ciudad antigua y una viuda que necesitaba que ese juez le hiciera un favor. Y dice la Escritura que viniendo con él a pedirle que le hiciera justicia, el hombre se cansó y dijo, yo soy un juez que no le temo ni a Dios ni a nadie. En otras palabras, a mí nadie me la hace. En otras palabras, yo hago lo que a mí se me da la gana. Pero esta señora me va a volver loco. Así que antes de que me vuelva loco, yo le voy a hacer ese favor a esta señora. El juez injusto se cansó de esta mujer que le iba a rogar y le rogaba y le rogaba y le rogaba y no lo dejaba en paz. Y Jesús dijo, si un juez injusto hace así, ¿cuánto más Dios hará por aquellos que le claman a Él sin cesar, noche y día, noche y día, noche y día? Yo le estoy hablando de
pero hay que ser constantes, hay que ponerle hervor a las oraciones, hay que ponerle intensidad, hay que creerle a Dios. Si alguien está escuchando a Dios esta noche, denle una ofrenda de palmas